¿Cuántos están contentos en el día de hoy? How many of you are happy to be in the house of the Lord today? Amen. Hermano, hoy es un día muy especial. Today is such a special day. Mi esposa y yo My wife and I, estamos celebrando we're celebrating 29 años. 29 years married today. 29 years. Hermanos, 29 años. 29 years. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. And the Lord makes her more beautiful every day. Hermano, Dios ha bendecido a mi esposa de una gran manera. The Lord has blessed my wife in such a big way. Le dio a ella un esposo como yo. She gave her a husband like me. Digan amén. Amen. Say amen. Hermano, es un Two placer. beautiful girls too. So Amén. Y tenemos unas hijas bellas, maravillosas. adoradoras. Somos Amén. una familia bendecida. We're a blessed Verdaderamente. family. Amen. For real. Le damos gracias al Señor si usted está con nosotros por primera vez. If you're here for the first time, we just want to welcome you here. Dios le bendiga. God bless you. Bienvenidos al Ministerio Northlands Español. Welcome to Northlands Español. Yo soy el pastor Armando I'm Pastor Mondo, y junto con mi familia somos los pastores de esta comunidad. and with my family, we pastor this Y community. verdaderamente es un placer servirle al Señor. And it's such a pleasure to serve the Lord in this way. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Amén. Amen. Aleluya. Hermano, en las últimas semanas In the past few weeks, hemos estado hablando y hemos tenido unas pláticas we've been talking and having a conversation sobre qué es lo que aconteció después de la resurrección. about what happened after the resurrection. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Nuestro hermano Carlos dijo Our brother Carlos said que nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor. that we truly need to live the Word of God. Amén. Amen. La palabra dice que no seamos solamente oidores, The Word says, let us not just be hearers, sino hacedores de la palabra. but true doers of the Word. Porque la victoria está en el hacer. Because the victory is in the doing. No es suficiente saber. It's not just satisfactory to just listen. Y la semana pasada And last week, predicamos un mensaje titulado Después de la resurrección. I preached a message called After the Resurrection. El Señor enfrentó dos situaciones And the Lord confronted two en situations dos discípulos. and two disciples. Hablamos de Tomás, We talked about Thomas, que dudó. that was known for Acuérdense que el doubting. Señor viene, se las aparece a Remember that a the los Lord discípulos, appears to the disciples, pero desafortunadamente Tomás estaba ausente. but Thomas wasn't there. Los discípulos le cuentan a Tomás lo que pasó. The disciples tell Thomas what Y happened. Tomás, igual que usted y yo, And Thomas, just like you and I Fue probably would have, sincero. was sincere. y dijo, And he said, si no veo las cicatrices, if I don't see his scars, si no pongo mis manos en su if I don't costado, put my hand on his side, no creeré. I will not believe. Entonces la palabra dice que 8 días después And so the word says 8 days later, están juntos una vez más los they're discípulos all together again. y dice que el Señor entra sin abrir la puerta, And the Lord enters without opening the door. traspasa la pared He trespasses, goes through y the wall, se dirige directamente a Tomás, and he directs himself straight to Thomas. porque sabía que Tomás Because he knew that Thomas estaba dudando had been doubting si él había resucitado. if he had truly resurrected Y or le not. dice, Tomás, aquí estoy, And he says, Thomas, I am here. pon tu mano aquí, Put your hand on my mira side. mis manos, Look at my wrists. mira mis pies. Look at my feet. Y entonces en ese momento, And in that moment, Tomás Thomas cae de rodillas falls on his y knees. dice, Dios mío y Señor mío. He says, my Lord and my God. Son dos títulos These are diferentes. two different Son dos titles. aspectos de una relación. These are two different aspects of Porque hay muchos que relationship. dicen, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. There's many that say, my God, my God, my God. Pero no es su Señor. But he is not their Lord. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Entonces el Señor enfrenta esa duda en Tomás. So the Lord directs towards Thomas's Y doubting. después la historia narra And then the story narrates to que us Tomás evangelizó Asia. that Thomas evangelizes Asia. Hay iglesias en Asia hoy There's churches in Asia today porque Tomás evangelizó Asia. because Thomas evangelized Asia. Después After, enfrenta la restauración de Pedro. he confronts and brings restoration to ¿Se Peter. acuerdan de que Pedro lo negó? Do you guys remember that Peter denied El Jesus? Señor le dice, The Lord tells him, antes de que cante el gallo, before the rooster crows, tú me vas a negar 3 veces. you will deny me 3 times. Entonces el Señor, So the Lord, tan amoroso, who's so loving,
Dice, cuando los ángeles dan el mensaje a las mujeres que Dios ha resucitado, When the angels bring the message to the women that the Lord had resurrected, los ángeles tienen una orden del cielo. the angels have an order from heaven. ¿Y qué es lo que dicen los ángeles a las mujeres? And what do the angels tell the women? Dile a mis discípulos Tell my disciples y a Pedro, and Peter, sabiendo knowing que Pedro estaba destruido, that Peter was destroyed. estaba He deprimido was depressed por haber negado al Señor. because he had denied Jesus. Entonces después el Señor So after this, the tiene una Lord, conversación con Pedro Jesus has a conversation with y le Peter, hace tres preguntas. and he asks him 3 times, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Y me? Pedro le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. And Peter says, Lord, you know all Tú things. sabes que te amo. You know that I love you. Y le pregunta 3 veces. And he asks him 3 times. Y después no solo restaura a Pedro, And he not only just restores Peter, pero también lo mete en el ministerio but he sends him on his y ministry. lo llama a pastorear sus ovejas. And he calls him to shepherd his sheep. Y entonces Pedro, And so Peter, hablamos de los números en la we escritura, were speaking about the different numbers in lo scriptures. niega 3 veces, Peter denies him 3 el times. Señor lo restaura con 3 preguntas The Lord restores him with 3 y questions. después en el libro de los Hechos, And then in the book of Acts, Pedro predica un we mensaje see that Peter preaches a donde message 3,000 se where convierten. 3,000 were saved. Aleluya, ¿por qué? Why? Porque la resurrección Because the es el resurrection fundamento is the de foundation nuestra fe. of our faith. Si Cristo no se levanta de entre los If muertos, Jesus hadn't been raised from the dead, usted y yo You and I estamos gastando el tiempo hoy. are wasting our time today. Pero la buena noticia, But the good news is, muchos de nosotros aquí many of us here podemos testificar can testify que Cristo es real that Jesus is y que Él real está vivo and He is alive porque hemos sido transformados. because we have been transformed. Yo ya no soy el mismo. I'm no longer the same. Usted ya no es el You mismo. are no longer O the la same misma. or the ¿Por same. qué? Porque el Cristo resucitado, Because Jesus who por resurrected medio de su Espíritu, through His Spirit, vive en He nosotros. lives within us. Entonces la resurrección So the resurrection demanda una respuesta, demands a response. demanda una acción. It demands an action. ¿Qué estamos haciendo What are we doing con la resurrección? with the resurrection? Y hoy vamos a predicar un mensaje And today we're going to preach a message titulado Viviendo la Resurrección. titled Living the Resurrection. Usted sabe, hermano, en las iglesias, ¿verdad? In churches today, Generalmente generally, hay muchos que se congregan todos los domingos. there's many that come every Sunday. Pero entre lunes y sábado But Monday through Saturday, viven como que si Él nunca resucitó. they live as if Jesus never resurrected. Esa es pregunta para nosotros. It's a question for us today. ¿Qué clase de vida What type of life estamos are viviendo? we living? ¿Y cómo nos ha afectado And how has it affected us e impactado and impacted la us? resurrección? How has the resurrection impacted us? Nosotros, cuando leemos el libro de los Hechos, And when we read the book of Acts, y este libro es nombrado así and this book is called Acts porque because graba it records literalmente literally los hechos de los apóstoles. the different acts of the apostles. El libro es conocido como el libro de los It's hechos, known as the book of Acts, pero hechos de los but it's apóstoles the acts of the apostles después de que Jesús asciende al cielo. after Jesus ascends to heaven. Y el propósito principal And the principal purpose of this graba la expansión del evangelio is to record the expansion of the gospel y el comienzo de la iglesia. and the beginning of the church, Y cómo la iglesia and how the church fue empoderada was empowered por el Espíritu Santo through the Holy Spirit tras la resurrección de Jesús. through the resurrection of Jesus. Hechos Acts fue escrito por Lucas was written by Luke, y funciona and it functions como una continuación de su evangelio. as a continuation of the gospel. Hay 4 evangelios. There's 4 gospel Está books. Mateo, There's Matthew, Marcos, Mark, Lucas Luke, y Juan. and John. Y Lucas And Luke sigue escribiendo continues to write con el libro de los Hechos. the book of Acts. Y esta es continuación de su evangelio. And this is the continuation of the gospel. Y él demuestra And he shows cómo el reino de Cristo how the kingdom of Jesus se extiende was extended desde Jerusalén from Jerusalem hasta Roma, to Rome, superando barreras culturales, overcoming cultural barriers, barreras étnicas ethnic barriers, y también barreras geográficas. and geographical barriers. Ahora, estos son algunos puntos claves These are a few key
points del propósito de Hechos. of the purpose of the book of Acts. Vamos a ver ahí rápidamente. Quickly up there it says, Mostrar la obra del Espíritu Santo, Acts is to demonstrate the work of the Holy Spirit, narrar la expansión de la iglesia, to narrate the expansion of the church, dar testimonio del Jesús to resucitado bear witness of the risen Jesus, y registrar el cumplimiento de la Gran Comisión. and to document the fulfillment of the Great Commission. Estos son los puntos clave These are the key del points libro de los Hechos. of the reasons that Acts was Y written. déjeme decirle, el libro de los Hechos In the book of Acts, tiene 28 capítulos, has 28 chapters, pero no tiene fin. but it has no ending. Usted sabe que es el único libro en la Biblia You guys know it's the only book in the Bible que no tiene fin. that has no ending. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted y yo Because you and I estamos viviendo are living en el capítulo 29. in chapter 29. Porque el libro de los Hechos Because the book of era Acts cómo la iglesia se establece, was how a church was established, cómo la iglesia how ministra, the church ministered, señales y there were prodigios, signs and wonders, sanidades, salvaciones y restauraciones. healing, salvations, and restorations. Y la última vez que yo vi, And the last time I el checked, Señor sigue the haciendo Lord is still señales y prodigios, working today. sanidades, There's reconciliaciones. signs and wonders and y reconciliations salvaciones. and salvations. El próximo domingo The next Sunday, hay unos hermanos que se van a bautizar there's some brothers and sisters porque who are la going obra de la to be iglesia baptized because the work of the sigue church avanzando. continues Porque en el advancing. mundo Because in the world, la iglesia the church sigue avanzando. continues El advancing. Señor sigue haciendo milagros. The Lord still continues Él doing sigue miracles. sanando, He still heals. restaurando. He still restores. Aleluya, porque es un Dios poderoso. Because he's a powerful Y porque God. Él resucitó And because he y resurrected. sigue vivo en el día de And he hoy. is still living Y today. porque Él está vivo, And because he is alive, yo estoy vivo. I am alive. Porque Él está vivo, Because he is alive, yo he sido transformado. I have been Y transformed. porque Él está And vivo, because he's alive, el poder de Dios, the power of por God, medio de su Espíritu, through his Holy Spirit, obra en mí works in y me, por medio de mí. and through me, La iglesia the local local church está en la tierra is in the para world reconciliar al to mundo, reconcile the world al Padre. back to the Father. pero tenemos que vivir But we need to live como si Él resucitó. as he actually resurrected. Hechos no solo graba y narra el movimiento que comenzó Jesús, Acts not only records the movement of Jesus, también provee un registro histórico it also provides a historic registry de cómo se cumplió la misión de Dios of how the mission of Jesus was completed a través de sus seguidores. through his followers. En el día de And hoy, today, el Señor sigue con su misión the Lord continues his mission por medio de nosotros. through us. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Todo comenzó en Jerusalén. Everything started in Jerusalem. Y hoy esta es la idea central. And today, this is the key idea. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus no es solo un evento pasado, is not just a past event. es una vida presente It's a present life que se manifiesta en poder, that manifests itself in power, comunidad community, y misión. and mission. Hermano, usted y yo You and I tenemos un mandato de have Dios a command from y una God misión dada por Dios and a mission de ordained by God predicar el evangelio. of how to preach the gospel. La gran The comisión, Great Commission. ir por todo el mundo Go out to the world y hacer discípulos and make disciples y bautizándolos baptizing en nombre them del Padre, del Hijo y del Espíritu in Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esa misión This mission no solo es del pastor, is not just the pastor's mission. no es solo de los líderes, It's not just for the es leaders. de cada seguidor de It's Jesús. for every follower of Christ. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hermano, tenemos que vivir esto a diario. We need to live this out daily. El fin de semana pasado, Last weekend, mi esposa y yo estuvimos ministrando la boda de Dulce y Samuel. my wife and I went to Amen. Dulce and Samuel's Y aquí están los wedding. padres, aquí están Juan y Silvia And Fierros, and Juan and Silvia are here. Les and their daughters are felicitamos. here. We just want to congratulate them por la adición for their de new un family yerno. member. Y la boda fue en Griffin, que está un poco largo de aquí. And the wedding was in Griffin. It was kind of a distance away. Entonces nos quedamos en un hotel el And viernes. so we stayed in a hotel on Friday night. Saliendo de nuestro cuarto Leaving our room, y vamos hacia el elevador, we go to the elevator. nosotros vimos una dama We see a young woman. y cuando yo le veo el rostro, And when I see her face, la miro quebrantada. I see she's so broken.
Y entonces yo la saludo. So I greet her. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? I said, hi, God bless you, how Y ella are me you? dice, no estoy muy bien. She said, I'm not doing too well. Ah, y entonces en ese momento So in that moment, le digo, I tell podemos her, orar por ti. can I pray for you? Salimos del elevador We left the elevator, y estamos en el lobby. and we're in the lobby. En el lobby hay gente. You know, there's people there. Y ahí en ese momento, And right in that en moment, medio de toda esa in gente, front of all these people, mi esposa y yo my wife and I empezamos a orar por ella. started praying for this Porque woman. se presentó una necesidad. Because a need was presented ¿Sabe before por qué? us. You know why? Porque Cristo está vivo Because Jesus is alive. y Él tiene la solución And he has the y la solution respuesta and the response para toda for persona. every person. En ese momento In that moment, fuimos agentes we were agents del Evangelio. of the gospel. Empezamos a orar por We ella started to pray for y hermana, her. esta mujer empieza a llorar. And she just starts to weep. Ahí en medio del lobby. Right there in the lobby. Porque yo no me avergüenzo Because I will not del be ashamed Evangelio of the porque es el gospel. poder de Because Dios it's the power of God para salvación. for salvation. Oramos por ella. So we prayed for her. El sábado es la boda. And Saturday is the Antes de wedding. salir para la iglesia, Before we leave to go to the a mi church, bella esposa le dio hambre. my wife got hungry. Entonces fuimos a Panera. So we went to Panera. Y entonces entramos So we enter, y entonces yo me siento I sit down, y había un jovencito and there was a young man leyendo su Biblia. reading his Bible. Y entonces le digo, qué bueno de que estás digiriendo la palabra. I said, it's so good that you're eating the word. Amén, me dice, And amén. he says, amen. Y hermano, de repente empiezo a hablar con él And I just start talking to him, y empiezo a animarlo, and I start encouraging a darle him palabras de to aliento. give him some Y comforting de words. repente el Señor me da palabras proféticas para él. And the Lord gives me prophetic words En este from him. momento, In this mi moment, esposa está ordenando la comida. my wife is ordering the food. Y entonces cuando ella viene, And so when she comes, le da una palabra she gets a word. casi idéntica She gets a word that's almost a lo que yo identical le había dado. to what I have already spoken Este over this joven, man. This young en man, medio de Panera, in the middle of Panera, está gimiendo, just starts weeping. está llorando, Just starts porque weeping. Dios está haciendo algo en su Because the Lord corazón. is doing something in his heart. Después nos sentamos, After that, we sit down. oramos con We él, prayed with nos him. sentamos. We don't sit Mi down. esposa me dice, vamos a My wife said, bendecirlo. let's bless him. Y me dice, allá en mi cartera And she said, in my purse, tengo un billete de a 100. I have a $100 bill. Yo le digo, wow, yo no sabía que tú tenías un billete de And a I was 100. like, well, why didn't I know that you had $100? Entonces yo voy al carro, So I go to the car. busco el billete, I look for the bill. voy y se lo pongo en la mano, usted sabe, discretamente. And, just really discreetly, I put it in his hand. Y le digo, Dios te ama tanto And I said, the Lord loves you so much que queremos invertir en ti. that we want to invest in you. Hermano, el varón empieza And a he llorar. just starts to cry and cry. Y después viene y se sienta con And nosotros. he comes and sits with us. Y me dice, And he says, yo no voy a declarar que estoy desamparado, I'm not going to declare that I am homeless, pero estoy en transición. but I'm in a transition. Y el hecho de que ustedes me están dando esta ofrenda And the act that you're giving me this me offering muestra a mí shows me de que Dios me ama that the Lord loves y que me Él es mi proveedor. and He's my provider. ¿Por qué pasó eso? Because why did this happen? Porque nosotros Because we vivimos live en la resurrección. in the resurrection. Esto no es religión. This isn't a religion. Esto no son reglas y leyes. These aren't rules and laws. Esto es relación This is a con el relationship Dios vivo with the living y God. Él guía nuestros And pasos. He guides our Y déjeme steps. decirle, And let me tell you this. muchas veces Many of us, perdemos oportunidades Many times we forget de ser opportunities. bendición We lose an porque no opportunity to be a estamos blessing viviendo because we're not living en la resurrección. in the resurrection. ¿Esto es donde sea, hermano? En Walmart. In Walmart. Usted puede orar por It alguien. doesn't matter. You can pray for someone. Esto es This is algo real real. y esto es poderoso. And this is powerful. Esto no es simplemente ir al culto los domingos. This isn't just about going to service on Sunday. Esto se trata This is de about creer por fe believing by que faith Cristo, that Jesus, que el Padre lo levantó that the Father raised de him up entre los muertos. from the dead. Y porque Él lo levantó, And because He raised him up, hoy día today, usted y yo you and I, estamos vivos en Cristo. we are alive in Christ. Tenemos poder, We have power. hay bendición. There's blessing. Y Él tiene un llamado para And He has nosotros. a calling for us. Todos hemos experimentado momentos que marcan el antes y el después. We've all experienced moments that mark a before and an after. ¿Cuántos han experimentado un momento así? How many of you have had defining moments like this? Una noticia, A news, una pérdida quizás, maybe a loss,
una oportunidad perdida, a lost opportunity, algo que ha cambiado nuestra dirección. something that's changed our direction. Y hay un reto. And there's a challenge. Muchos Many creen en la resurrección de Jesús, and the resurrection of Jesus, pero siguen but viviendo they continue living como que si nada hubiera cambiado. as if nothing had changed. Hermano, yo tengo 30 años de estar sirviéndole al Señor. I've been serving the Lord for about 30 years, Más que mitad de mi vida. more than half of my life. Yo tengo 31 años. I'm 31 years old. Me convertí cuando tenía un año. I was 1 year old when I was converted, yes. Pero, it's good, right? Pero yo he visto, hermano, But I've seen en mi trayectoria en las iglesias, in my trajectory in churches, me he encontrado con mucha gente I've found many people que no tienen gozo, that have no joy, que no experimentan la paz. that they don't experience peace. Y en el mismo asiento, domingo tras domingo tras And they sit in domingo. the same seat every Sunday. Pero no hay cambio interno. But there's no internal change. Son salvos. They're Que saved. yo no soy nadie para decir que no I'm son. no one to say that they aren't. Pero debe haber fruto. But there should be fruit. Debe haber evidencia en nuestras vidas There should be evidence in our de que lives Cristo resucitó. that Jesus resurrected. ¿Cuál es esa evidencia en su vida? What's the evidence in your ¿Cuál es life? la evidencia en mi vida? What's the evidence in mine? Tenemos que vivir de tal manera We need to live in such a way que la gente diga, that the people no, say, no, 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 hay algo diferente en there's Angélica. something different in Angelica. Hay algo diferente en Nazaret. There's something different in Hay algo diferente en Jimmy. There's something different in Jimmy. Yo estoy viendo a Jimmy I'm looking at Jimmy y él está cambiando. and he's changing. Hay algo diferente en Gabriela. There's something different in Gabriela. Hay algo diferente en Rómulo. There's something different in Algo Romeo. diferente en Marina. There's something different in Marina. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo Because the dentro Lord de nuestras is vidas. doing something in our Es un lives. trabajo sobrenatural. It's a supernatural Esto thing. no es simplemente cambiar This comportamiento. isn't just to change our behavior. Esto es transformación de corazón. It's our transformation of Porque our heart. eso es lo que nos ofrece la resurrección. Because that's what the resurrection offers No nos us. ofrece It leyes doesn't offer us o laws reglas, or rules, sino que nos but ofrece it offers es us transformación. a transformation. ¿Cuánto quieren ser Who transformados? wants to be transformed? No solamente celebremos la We resurrección, not only celebrate the resurrection, pero vivamos la but resurrección. we live in the resurrection. Y el libro de los Hechos In the book of Acts, nos muestra algo diferente. it shows us something different. La resurrección no es un evento que se celebra, The resurrection is not just an event to be celebrated, es una vida que se vive. it's a life to be lived. No solamente un evento que se celebra, It's not just an event that we celebrate, es una vida que se vive. it's a life that we now live. Usted sabe, el domingo de resurrección es el culto más lleno del año en todas las iglesias. Did you guys know that Easter sabían Sunday, eso? Resurrection Sunday, is the most attended church service Sea of the year? bautista, It doesn't matter if it's Baptist, católica, Catholic, pentecostal, Pentecostal, metodista, Methodist, lo que sea. anything. Es el domingo mundialmente Globally, donde las iglesias se llenan. it's the most packed Sunday in a church. Porque hay mucha gente que dice, bueno, este ya es un día de ir a la iglesia. Many people, all right, let me get this over with, let me go for the year. Y cumplen quizás con un requisito religioso. And they fulfill a religious requirement. Pero nosotros But us, no vivimos de esa manera. we do not live this way. Nosotros entendemos We understand que la resurrección that the resurrection es una vida que se vive. is a life that is lived. La The resurrección resurrection, no solo nos salva, it not only saves nos us, envía y nos transforma. it sends us out and transforms us. Al principio del año, At the beginning of the year, el Señor nos dio una palabra the Lord gave us a word de poner nuestros ojos en Él y solo en Él. of placing our eyes on Him and only Him. Y cuando leemos el versículo completo, And when we reread the whole verse, nos deja saber we know también que Cristo está vivo that Jesus is alive. y está sentado a la diestra del And Padre. He sat at the right hand of the Father. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Hebrews 12:2 says this. Esta es la palabra This is the que word Dios nos dio that the Lord gave el us primer domingo del the año. first Sunday of the year. Puesto sus ojos en Jesús. Fix your eyes on Jesus. Pero si leemos el versículo entero, But let's read the entire verse. dice, puesto los ojos en Jesús, Fixing our eyes on Jesus, el
autor y consumador de la fe, the author and perfecter of our faith, quien por el gozo que tenía delante who for the joy that was set before him, sufrió la cruz, he endured the cross, menospreciando el oprobio. despising the shame. Ahora mire la última frase. And look at what it says. Y se ha sentado And it is seated a la diestra del trono de Dios. at the right hand of the throne Ahora, of God. ¿por qué Cristo está sentado? Why is Jesus sat? Porque Él ya cumplió su obra Because he has already finished his work perfectamente His perfect en work la cruz del on Calvario the cross of Calvary. cuando Él dijo, When he said, consumado es. it is finished. Ahora Él puede sentarse Now he can sit porque Él ya hizo la obra perfecta, because he did what he needed to do. el sacrificio perfecto, The perfect sacrifice. derramando su sangre en la cruz Poured out his blood on para the cross limpiarnos to clean us de todo pecado. of every sin. Hermano, usted y You yo, and I, que hemos recibido a Cristo, we've received Christ somos limpios We are made clean de todos nuestros of pecados. every sin. Y no solamente And not limpios, just clean, Dios ha the decidido Lord has no decided acordarse de ellos. to not remember our sins. ¿Cuántos se acuerdan de pecados de su pasado? How many of you remember sins from your past? Todos. Let's be honest. ¿Usted sabe que Dios no se acuerda? You know the Lord doesn't remember? Borró eso de su mente. He removed it from his Porque mind. Él ya no nos mira por nuestro pecado. Because he no longer sees us by our sins. Él nos mira ahora por el sacrificio de su Hijo. He sees us because of the sacrifice of his son. Y dice, y está sentado And it says, and he is seated a la diestra del trono de Dios. at the right hand of the throne of God. Jesús cumplió la obra perfecta en la cruz Jesus completed the perfect work on the para cross nuestra redención for our redemption, y ahora gobierna con autoridad. and he now governs with authority. Todo poder Every power y toda autoridad and all authority fue dada al Hijo was given to the Son por el Padre through the Father por su sacrificio en la cruz. because of his sacrifice on the Y cross. Jesús And Jesus le comparte esta verdad poderosa a los discípulos. shares his powerful truth to the disciples. Mateo 28, 18 al 19. Matthew 28, 18 to 19 says this. Después que Cristo se resucita, After Jesus resurrects, dice, Jesús se acercó a ellos Jesus came to them and said, y les habló diciendo, and he spoke to them and said, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. all authority in heaven and on earth has been given to me. ¿Qué nivel de autoridad? What level of authority? ¿Cómo, hermano? Toda autoridad All authority me ha sido dada en el cielo in y en la heaven tierra. and on earth. ¿Usted cree que los presidentes están en poder? The presidents, do you think they have all the power? No. Cristo dice, Jesus himself said, toda autoridad all authority me es dada a mí in heaven and earth has been given to me. en el cielo y en la tierra. In heaven and on earth. Y ahora Él dice, And now he says, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. therefore go and make disciples of all nations. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? What are we reading here? Cristo dice, Jesus said, tengo toda la autoridad I have all en authority el cielo y en la tierra. in heaven and on earth. Y ahora delego And I now delegate esa autoridad that authority a ustedes. to you. La pregunta es cómo Cristo delega su autoridad a nosotros. The question is, how does Jesus delegate his power to Por us? su Espíritu Santo. Through his Holy Spirit. Y dice, And it says, hay una acción que there's debemos tomar. an action there. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos Therefore go and make disciples de todas las naciones, of all nations, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Toda autoridad, All authority, todo poder all power, es Dios soberano God is sovereign y and omnipotente. omnipotent. El Jesús resucitado The resurrected Jesus está vivo is alive y sigue activo. and he is active. Si usted ha estado en la iglesia por unos años, If you've been in the church for a few years, hay un coro there's a hymn that goes, que dice, mi Dios no está muerto, my God is not dead, Él está vivo. he is alive. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you know this? Amén. 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 Mi Dios no está muerto, My God is not dead. Él está vivo. He is alive. Y entonces Lucas, el escritor, So Luke, the writer, comienza diciendo starts to
say que en su primer libro that in his first book, habla de todo lo que Jesús comenzó a hacer. he speaks about what Jesus started to do. El Evangelio de San Lucas The Gospel of Luke graba todo lo que Jesús comenzó a hacer. records everything about what Jesus started to do. Lo que comenzó. What he started. No dice It doesn't lo say que Jesús terminó de hacer. What Jesus finished doing. Dice lo que comenzó. It's what he started. Y esto es importante And it's important porque usted y yo because you and I, continuamos we lo que Él continue comenzó. what Jesus started. Usted y yo You and I continuamos en la obra continue in the work que Jesús comenzó. that Jesus started. Mira lo que dice Hechos 1, versículo 1 al 3. Look at what Acts 1-3 says. Este es Lucas. This is Luke. Era gentil, para que sepan, no era judío. Luke was not a Jewish person. Y He was también Gentile. era un doctor médico. He was also a doctor. Era un hombre He inteligentísimo. was very, very smart. Y él dice, en el primer relato escribí, He said, in my first account, o Teófilo, Theophilus, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó I wrote about all that Jesus began to do a hacer y a enseñar and to teach hasta el día en que fue recibido arriba. until the day he was taken up to heaven. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Ahora mira el versículo 3 que está subrayado. And look at verse 3, that's underlined. Dice, a estos también se presentó vivo. After his suffering, he presented himself to them and gave them many convincing proofs that he was alive. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí hoy I don't think that any of us here today entregáramos nuestra vida por una mentira. would surrender ourselves for a lie. Los discípulos, These disciples, todos menos Juan, all of them minus John, entregaron su vida gave up their life porque vieron al Cristo resucitado. because they saw the resurrected Jesus. Y dice, And it says, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. he gave them many convincing proofs that he was alive. Y dice, durante 40 días During a period of 40 days, se hacía visible a he ellos appeared to them y les hablaba and spoke acerca del reino de Dios. about the kingdom of God. Hermano, la resurrección The resurrection no fue el final del ministerio de was Jesús, not the ending of Jesus' ministry. fue el inicio de una nueva etapa. It was the start of a new season. Él sigue enseñando, He continues to Él teach, sigue guiando he continues to guide us, y Él sigue obrando. and he continues to work today. No vivamos Let us not live como si Jesús as if Jesus fuera parte del pasado, was part of the past, sino parte del but presente. he's part of our present. Y el mensaje de Hechos es, And the message of Acts Jesús todavía está haciendo. is that Jesus is still doing. Ahora hay una pregunta para nosotros hoy. There's a question for us today. ¿Estoy viviendo Am I living como si Jesús estuviera vivo as if Jesus was alive, o simplemente lo recordamos en el pasado? or is he just a memory of the past? Esa es una pregunta That's a question que debemos responder. that we need to be able to answer. Ahora hay buenas noticias. There's good news. Si algunos de nosotros estamos viviendo de esa manera, If some of us are living this way, hoy hay una invitación today there's para an invitation experimentar to al experience Cristo resucitado. the resurrected ¿Sabe por Jesus. qué? You know why? Porque el Espíritu de Because Dios the Spirit of está God en este lugar is in this place ahora mismo right now, y se está paseando and it's going en around sus corazones and in your hearts y en sus and in mentes, your minds, comprobando proving que Él that está he vivo. is alive. Muchos viven de esta manera. Many live this way. Muchos viven conectados a Jesús, Many live connected to Jesus, pero sin experimentar su poder y su vida. but without experiencing his power and life. Sí, yo creo en Jesús. Yeah, I believe in Jesus. La Biblia dice The Bible says que el diablo también cree that the devil also y tiembla. believes and trembles. Tenemos que vivir We need to live como si Él está vivo as en if nuestras he is vidas. truly alive in our lives. Cuando estamos conectados When we are connected y experimentamos su vida y poder, and we experience his life and power, somos transformados. we are transformed. Ese es el fruto That is the fruit, evidente the evidence de que Cristo está vivo. that he is alive.
No podemos ser los mismos. We cannot be the same. La resurrección debe hacer algo en The nosotros. resurrection should do something in us. Ahora, rápidamente vamos a ver qué es lo que produce la resurrección en nosotros. Quickly, let's talk about what the resurrection produces in our lives. Primero, la resurrección cambia nuestra perspectiva. The resurrection changes our perspective. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7. Acts 1:6-7 says this. Dice, por tanto, So when los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, they had gathered, they asked him, Señor, Lord, ¿restituirás al reino de Israel en este tiempo? will you at this time restore the kingdom of Israel? Esta pregunta This question nos muestra shows us la prioridad del corazón de los discípulos. the priority of the heart of the disciples. En este momento, In this moment, ellos no están pensando en ir a predicar el evangelio. they're not thinking about, going and preaching the gospel. Ellos están pensando, They're thinking Señor, about, ¿le darás el poder? ¿Le regresarás el poder a Israel? will you return the power to the people of Israel? Y entonces sigue diciendo, And he replies, Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su prioridad. it is not for you to know the times or dates the Father has set En by his otras own palabras, authority. In other words, Su perspectiva tiene que cambiar. their perspective had to change. Su enfoque debe cambiar. Their focus had to change. Porque ahora yo le lego autoridad Because now since Jesus y delegated les his power, entrego una misión and he gave them a mission de ir a predicar el to evangelio, go and preach the gospel, no saber not to know, cuál será los últimos días. it's not to know about what will happen in the end Hermano, nuestra times. prioridad hoy Our priority es today predicar el is evangelio, to preach the gospel, no cuando sean los últimos días. not in the end time. Porque solo Dios conoce cuál va a ser el último día. Because only God will know when it's the last Pero day. entre hoy y ese día, But between now and that day, usted y yo seguimos con nuestra you misión, and I continue our mission, predicar el evangelio preaching the gospel y vivir and living como que Cristo está resucitado. as if Jesus had resurrected. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Cambia su perspectiva. It changes their perspective. Los discípulos preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? The disciples said, Lord, will you restore the kingdom of Israel? Después de ver al Jesús resucitado, After seeing the resurrected Jesus, pensaban en política, they were thinking about politics, en poder power, y expectativas humanas. and human expectations. Ahora aquí vemos que Jesús no los reprende, Here we see Jesus doesn't rebuke them. más bien dirige su enfoque. He just changes their focus. No les toca saber los tiempos. It is not for you to know the times. No se preocupen por eso, Don't worry about that. que está fuera de sus manos. That is out of your hands. Y la resurrección debe cambiar nuestro enfoque. And the resurrection should change our focus. ¿Cuál es nuestro enfoque hoy? What is our focus today? Debe ir de control a confianza. It should go from control to trust. ¿Cuántos de nosotros queremos controlar todo aspecto de nuestra vida? How many of us want to control every aspect of our lives? Vamos a ser honestos, estamos en la Let's be iglesia. honest, we're in church. Hermano, eso es un instinto humano. That's a human instinct. Queremos controlar todo We want to control everything para no experimentar el dolor, so that we don't experience pain, para no experimentar incomodidad. so we don't experience discomfort. Pero cuando queremos controlar But todo, when we want to control everything, perdemos we oportunidades lose opportunities donde Dios quiere hacer algo milagroso. where the Lord wants to do something miraculous. Y el Señor nos dice, suéltalo, suéltalo. And the Lord tells us to let it go. ¿Te ha visto cuando los niños se tiran y Have uno you, los... have you seen when Vete, tírate. the little kids are in the pool and they don't want to go Y después quieren agarrarte and they primero. want to hold on to you first? Así somos nosotros. That's how we are. Vamos a lanzarnos, hermano. Let's jump off. Si el Señor nos dice, tírate, If the Lord tells you to throw yourself off, hay que tirarnos. let's throw ourselves off the ledge. Porque Él no nos va a dejar caer. Because He's not going to let us fall. Esa es su promesa. His promise is that He will catch us. Él cambia nuestra perspectiva. He changes our perspective De control a confianza, from control to trust, de curiosidad a propósito, curiosity to purpose, de expectativas humanas human expectations a misión divina. to a divine mission. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? La resurrección nos empodera a vivir diferente. The resurrection empowers us to live differently. Hechos 1:8, la primera parte del versículo. Acts 1:8a says this. Dice, pero recibirán
poder. But you will receive power. Diga conmigo, poder. Say with me, power. Diga conmigo, poder. Power. ¿Cuántos desean poder? How many of you desire power? Usted ya lo tiene. You already have it. El Espíritu mora en usted. The Holy Spirit dwells inside you. Ya tenemos el poder. We already have Usted it. puede orar por los enfermos y serán You sanos. can pray for people that are sick and they will be healed. Usted puede orar por los endemoniados y serán libres. You can pray for those who are demon possessed and they will Sus be made palabras free. restaurarán vidas. Your word can restore lives. Y así tenemos que vivir. And that's how we need to live. Tenemos que vivir en la realidad de la resurrección. We need to live in the reality of the resurrection. Dice, pero recibirán poder But you will receive power cuando el Espíritu Santo when the Holy Spirit haya venido sobre ustedes. comes upon you. Aquí está el momento más importante This is the most important moment, y clave del libro de los Hechos. the key moment in the book of Acts. No es talento, It's not talent, no es estrategia, it's not a strategy, no es emoción, not emotion. es poder. It's power Y poder sobrenatural. and supernatural Un power. poder que no se encuentra en la A religión. power that's not found in religion, Es un poder que se a encuentra power that's found en una relación in íntima an intimate con el relationship Cristo resucitado. with the resurrected Jesus. Aleluya. Amen. La vida resucitada A life that is resurrected no se vive con esfuerzo humano, is not lived with human strength. se vive con poder divino. It's lived with divine power. I'm going to say that again, that was good. Yeah, do it. La vida resucitada A resurrected life no se vive con esfuerzo humano, is not lived with human strength se or vive effort. con poder divino. It's lived with divine La power. palabra poder en el griego es la palabra dunamis. The word power in Greek is the word dunamis. Dunamis es donde viene la palabra dinamita. It's where we get the word dynamite. ¿Qué hace la dinamita? What does dynamite do? Explota, destruye, It explodes, pulveriza. destroys, pulverizes. Y aquí And here, la palabra the word donde se usa para that poder we use for power es un poder explosivo, is an explosive es un power, poder a sobrenatural, supernatural es power. una habilidad dada por It's Dios, an ability given by es un God. poder explosivo It's an explosive que power comienza that avivamientos starts en revivals diferentes lugares alrededor del in mundo. different places in the world. Aleluya. Y usted y yo And you and I debemos de vivir have to en live un avivamiento propio. in our own Porque el revival. dunamis de Because Dios the dunamis of está God en is nosotros within us por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchos creyentes que viven frustrados, There's many believers that live frustrated, que intentan vencer el pecado con su fuerza de voluntad. they try to overcome their own sin by their own will. Tratan de vivir en santidad con disciplina humana. They try to live in sanctification with their own human strength. Queremos cumplir propósito We want to complete this purpose sin depender del Espíritu Santo. without depending on the Holy Spirit, Y terminamos cansados y exhaustos. and we just end up tired and exhausted. Esto no es por esfuerzo humano. This is not because of our human effort. Esto es por poder divino. It's because of divine power. Y Dios es tan bueno que Él nos da el poder. And the Lord is so good, He gives it to Nos us. da su Espíritu Santo He gives us power, His Holy para Spirit, vivir una vida con poder. to live a life of power. Somos la luz del mundo We are the light of the world y la sal de la and the tierra. salt of the earth. Empezamos a vivir de esa Let's start manera. living this way. La vida cristiana The Christian life no se puede vivir sin el poder del Espíritu Santo. cannot be lived without the power of the Holy Esa es una Spirit. realidad. That is a reality. Y escucha esto. No fuimos llamados We were not called a intentar más, to try more, sino a depender más. but to depend on Him more. No fuimos llamados a We weren't called intentar más, To try more, sino a depender más. but to depend ¿Qué more. más hace la resurrección? What else is the La resurrection resurrección do? nos da una misión. It empowers us. Hechos 1:8, parte B. It gives us a mission. Y dice, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, en Norcross, en Lawrenceville, Chambly, Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua,
la tierra del mangú, Santo Domingo. Me está dando hambre. Primero, la primera parte del versículo dice, y recibirán poder. The first part of the verse says, and you will receive power. Y la segunda parte del versículo, somos enviados. And the second part of the verse shows us where we're being Somos sent. enviados con poder. We are Otras sent palabras, with el Señor nos power. equipa The Lord equips us antes de mandarnos. before He sends us out. Él no dice, vayan y He doesn't hagan say- discípulos con su propia fuerza. He doesn't say go and make disciples and figure it out on your own. Y dice, y me serán testigos en todos estos lugares And you will be my witnesses in all these y places hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Y hermano, usted y yo You and I. somos peregrinos en este gran país. We are living in this We're country. pilgrims in this We're country. pilgrims in this country. Y todas las naciones están aquí. And all of these nations that are ¿Usted here. sabe cuántas naciones son representadas aquí en You este know how many ministerio? nations are represented here? 12 naciones 12 nations están aquí are represented en su here. trabajo, In your en su job, comunidad. in your community. Están las naciones. Are the nations Y Dios es tan represented? bueno And the Lord is que so Él good. nos trae las He's naciones bringing the y nations. usted y yo You and I no le predicamos. don't preach to them. ¿Cómo van a oír How will they hear si no hay nadie que les predique? if there is no one to preach to them? Hemos sido empoderados We've been empowered y hemos sido enviados. and we've been sent. Dice, y serán mis testigos. And you will be my witnesses. No dice, It doesn't say serán expertos, you will be experts, teólogos theologians, o perfectos. or perfect. No, dice, serán It testigos. says you will be my witnesses. No, es que pastor, yo no conozco la Biblia It's mucho. like, oh, I don't know the Bible really well. Ah, tú tienes un testimonio. You have a testimony Y lo que Dios hizo en tu vida. of what the Lord did in your life? Cuenta esa historia. Tell your story. Muchas veces Many times, su testimonio your testimony es más poderoso is more powerful que su teología. than your theology. Porque a veces lo hacemos al revés. Sometimes we do it the opposite Queremos way. meter We teología. want to just keep pounding the No, no, theology. vamos a establecer relación. No, let's establish a relationship Vamos first. a abrir las líneas de Let's comunicaciones. open up a line of Y communication. cuando ellos vean nuestro And when testimonio, they see our testimony, abrirán su they will corazón open their a hearts su teología. to your theology. ¿Qué es un testigo? What is a witness? Alguien que habla de lo que ha visto y ha experimentado. Someone who speaks of what they have seen and experienced. Y por último, And lastly, la resurrección cambia nuestra the dirección. resurrection changes our direction. Ahí mismo, Hechos 1 del 9 al 11, Acts 1, 9 to 11 says this. I'll just read. Después de decir esto, y mientras ellos lo veían, él fue elevado. Imagínese ver eso, hermano. Cristo está hablando con usted Jesus speaking to you. y de repente, And he just starts going up, levitating, como Superman. like Superman, but better. ¿Por qué ellos entregaron sus vidas? Why did they give their lives? Porque vieron al Cristo resucitado. Because they saw the resurrected Vieron sus Jesus. They cicatrices. saw his scars. Estuvo con ellos por 40 días. They were with him for 40 Y days. después lo vieron And then they saw him ascender al cielo. ascend to heaven. ¡Woo! Y dice, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí, dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Dos ángeles. Two angels presented themselves to the people. Dos ángeles dan instrucciones a María, ¿se acuerdan? Two angels give instructions to Mary. Ahora dos ángeles And now two aquí angels con los discípulos. are here with the disciples. Y dice, y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. ¡Aleluya! Todo ojo Every lo eye verá. will see. Toda rodilla Every se knee doblegará. shall bow. Toda lengua. Every tongue shall confess that he is Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We wait on you, Lord. Esto es lo que dijeron los ángeles en nuestro lenguaje. This is what the angel said in our language. Dejen de ver al cielo Stop looking up to the sky y muévanse. and start working.
avancen advance hasta los confines de la tierra. to the ends of the earth. No podemos vivir la resurrección sin movernos. We cannot live in the resurrection without Hay que us moving. avanzar. We need to advance and move forward. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el reino de las tinieblas Because the kingdom of darkness no para sus ataques. does not stop their attacks. Hermanos, vivimos en una guerra espiritual. We live in spiritual warfare. ¿Cuántos saben que How many of you vivimos know en this? guerra espiritual? We're living in spiritual warfare right now. Entonces por eso usted y yo That's why you and I tenemos que vivir con propósito, need to live with a purpose, con el poder de Dios, with the power of God, con la misión que Dios ha puesto en su vida. with the mission that He's placed in your life. Déjeme decirle, hermano, nadie puede cumplir su misión Let me tell you, no one can complete your own mission porque es única. because it's a unique one. Mi misión My mission es diferente a la suya, is different than yours, pero ambos tenemos misión but we both have a mission, y tenemos que vivir and we need to live la resurrección. in the resurrection. Tenemos que vivir We need to live la resurrección the resurrection porque Cristo está vivo, because Christ is alive, sentado a la diestra del and Padre, He sat at the right hand of the Father, y recibirán poder, and you will receive power, el dunamis, the dunamis, poder explosivo sobrenatural explosive supernatural power para hacer la voluntad de Dios, to do the will of God, para caminar en su propósito to walk in your purpose, y cumplir la misión and to complete the mission que Él ha puesto sobre that nosotros. He set out for us.